Nos es imposible situarnos históricamente en el contexto y mencionar el manifiesto sin antes posicionarnos en tiempo y forma. Es decir, recordando los comienzos del siglo XX, cuando surge la cuestión universitaria, o más bien, el conflicto de aquella época, y se da el fin a la conocida paz de los 20 años, iniciada con la Ley de Avellaneda. Es importante destacar la participación de los estudiantes como principales actores de la reforma universitaria. Fueron ellos, en el movimiento de aquel entonces, los que gestionaron y crearon un centro de estudiantes con el objetivo principal de lograr cambios en el sistema de exámenes y en la forma memorística de adquirir los conocimientos, para así alcanzar un estudio a base de investigación y análisis. Llevaron adelante una revuelta de alcance local, pero con un fuerte impacto en el contexto nacional y más tarde latinoamericano, con un pensamiento y tradición reformista de gran impacto en Argentina y en el resto de América Latina, durante todo el siglo XX, por la búsqueda de maestros y la lucha por una universidad científica, moderna y democrática. Surgieron muchas idas y vueltas entre el rechazo del pedido y el inicio de la huelga, hasta llegar a lograr su modificación. Uno de los cambios que quedaban plasmados en sus pedidos era la reforma de los estatutos, adjudicando derecho a los profesores y el poder ser elegidos en el consejo directivo. En ese contexto, la universidad tenía características coloniales, racistas, elitistas y clericales. Ninguna mujer cursaba en sus aulas. Era recurrente escuchar el concepto de aristocracia doctoral, para referirse a la élite dirigente que concentraba simultáneamente los cargos políticos del Estado, de la justicia y de la universidad. Siguiendo con los conflictos de aquella época y los logros obtenidos en el estatuto, con la modificación específicamente del artículo 52, en el cual los profesores dejaban de ser vitalicios y los egresados de jurar sobre los santos evangelios. Se creó la Universidad de La Plata, conocida por aquel entonces como la novedosa o moderna, ya que articulaba el pensamiento científico con la formación profesional. A fines de 1917, los conflictos surgen en el Centro de Estudiantes de Ingeniería, ante el reclamo de nuevas condiciones de asistencia a clases, y en los estudiantes de Medicina, ante la supresión del internado en el Hospital Clínicas, lugar que era específicamente utilizado por estudiantes del interior para poder hospedarse y alimentarse. Todo esto llevó a que, en marzo, se formara el Comité Pro Reforma y a declarar la huelga general indefinida. La lucha entre el tire y el afloje con el Consejo Superior se inicia. Ellos no querían considerar el pedido de los estudiantes y llamaron a clausurar aulas y a impedir la matrícula. La ausencia de la ciencia, el carácter mediocre de la enseñanza y la permanencia vitalicia de los profesores son los puntos centrales de una crítica que se articula con una política. Los cambios que el comité proponía eran que se reformaran los estatutos y se realizaran nuevas elecciones de autoridades incorporando a los docentes al gobierno universitario. La necesidad de ciertos estudiantes de ponerse a tono con los tiempos modernos que ya eran impulsados en otros países y de dejar de considerar al régimen universitario entonces vigente como antiguo, aristocrático y de un anacronismo irritante, era una realidad en aquel entonces. Continuando con los cambios que buscaban, uno de los puntos de vista centrales criticados era el régimen cerrado de elección de las autoridades universitarias por las academias integradas por miembros vitalicios. Por eso proponían que los cargos universitarios sean renovados periódicamente. Además, sostenían que la asamblea universitaria tenía que estar integrada por representantes de los profesores, estudiantes y egresados. Con respecto al gobierno de las facultades, proponían crear consejos directivos, elegidos por el profesorado y los decanos por una asamblea. En cuanto al régimen de designación del profesorado, uno de los puntos principales en la reforma universitaria proponía que la selección se realice mediante concursos de oposición. A su vez, adoptar un sistema de docencia libre, en la que los estudiantes pudieran elegir libremente a los profesores con los que desearan cursar.
Por aquel entonces, la Federación Universitaria de Córdoba buscaba un nuevo concepto pedagógico basado en la vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, y el amor a los que aprenden, muy diferente del espíritu cuartelario imperante. Siguiendo con las movilizaciones, el comité solicita al presidente Irigoyen la intervención. Este mismo designa al interventor, José Matienzo, y se crea la Federación Universitaria Argentina. Este interventor presenta un proyecto de reforma del estatuto en el cual se deja entrever un avance democratizador para ese periodo. A su vez, convoca a votar en asamblea en la Universidad de Córdoba. Es allí que queda marcado en la historia universitaria ese 15 de junio de 1918, día en que la lucha estudiantil había conseguido que los profesores integraran por primera vez la asamblea universitaria que debía designar al rector. Movilizados moralmente por la falta de ética de los presentes al momento de la votación, los estudiantes irrumpieron la sala declarando la huelga y dando así inicio a la reforma universitaria. Los principios instalados a partir de la reforma, el cogobierno, los concursos docentes, la gratuidad de la enseñanza superior para todos los sectores sociales, la libertad académica para el análisis y expresión de ideas filosóficas, científicas, sociales y políticas, y la asistencia libre a clases para facilitar el proceso académico a los estudiantes de clase media, que tenían que desempeñarse como trabajadores, han configurado la universidad como república democrática, rasgo que caracteriza la tradición universitaria argentina. Podemos decir que los distintos acontecimientos de la Reforma consolidaron un canon épico-político del movimiento estudiantil durante todo el siglo XX. Esto es, un conjunto de normas que legitimaron una identidad cultural y política con gran valor transhistórico. Partiendo del análisis del filósofo Diego Tatián, llegamos a replantearnos los hechos históricos de esa época, con todo lo acontecido luego, identificando lo que sucedió desde entonces hasta hoy en la vida universitaria. La entrevista nos aportó una mirada histórica sobre los postulados del manifiesto liminar a la luz de los hechos acaecidos en la universidad y en su contexto económico, social y político. A su vez, nos permitió problematizar la tensión existente entre la autonomía universitaria y el avance del mercado. Luego de reflexionar sobre la misma, nos surgen algunos interrogantes sobre la vigencia de la reforma y sus ideales. Preguntas como, ¿aún está viva la reforma universitaria o se ha extinguido? ¿Sus ideales siguen vigentes? ¿Se necesita una nueva reforma? ¿Se trata de un fenómeno de constante adaptación? Entendemos que es necesario poner en tela de juicio la vigencia del manifiesto para las necesidades y particularidades del presente, haciendo hincapié en la igualdad, libertad y derecho al conocimiento. Muchos años han pasado de aquel entonces. Debemos adaptarnos a la realidad social y sus necesidades, teniendo en cuenta todos los actores de la misma, como es el caso del desafío de incluir la población indígena en la educación superior y poder trabajar así interculturalmente. Nos quedamos con una sensación de vacío en ciertas consignas del manifiesto que aún se mantienen. Podemos reconocer que no sirven esas repeticiones como si nada hubiera ocurrido en este tiempo vivido sin modificarlos y adaptarlos a los cambios actuales.